A todos nuestros televidentes, muy buenos días. Sean bienvenidos a Encuentro, el programa institucional de la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación. Soy Viviana Bello y a continuación, nuestros titulares de hoy. La ley orgánica que le dará vida a la reforma del Sistema General de Participaciones entra en su fase clave con la realización de audiencias públicas en todo el país. La IEAL intensifica campañas en defensa de la educación pública y los derechos laborales ante la arremetida de la derecha en América Latina. Con audiencias públicas que comenzaron el mes de abril en Bogotá y otras ciudades del país, avanza la discusión de la ley orgánica que reglamentará la reforma al Sistema General de Participaciones, iniciativa que busca fortalecer la financiación de la educación y reducir la brecha de desigualdad en el país. El Gobierno Nacional y distintos sectores sociales avanzan en la construcción de la ley orgánica que reglamentará la reforma al Sistema General de Participaciones a través de audiencias públicas en varias regiones del país. La iniciativa busca abrir espacios de diálogo ciudadano y recoger todos los insumos necesarios para llevarlos al Congreso de la República. Audiencias públicas regionales tienen como objetivo escuchar a la comunidad, escuchar a los sectores, escuchar a los diferentes niveles de gobierno para preparar la ponencia de la Ley Orgánica de Competencias. Las audiencias comenzaron el 10 de abril en Bogotá y han venido desarrollándose en diferentes ciudades del país, en Cúcuta, Mocoa, en Barranquilla fue la última esta semana, y en todas estas audiencias es importante hacer un balance, y es que la participación del sector educativo ha sido mayoritaria, ha sido muy importante la participación de FECODE y sus filiales, y en estos espacios pues los congresistas, los ponentes, los coordinadores ponentes, pues recogen los insumos para preparar lo que será la ponencia del primer debate. En estas audiencias regionales se destaca la amplia participación de docentes, comunidades educativas y autoridades territoriales durante las jornadas de discusión, en donde se debaten propuestas de los diferentes sectores que buscan construir una ponencia con enfoque social y territorial. También es importante destacar que en estas audiencias públicas se ha señalado que la Ley Orgánica de Competencias que presentó el gobierno pues recoge los objetivos del acto legislativo. ¿Cuáles son esos objetivos? Uno, financiar y garantizar recursos para los sectores priorizados de educación, salud, agua apta para el consumo humano. Segundo, fortalecer la financiación del derecho a la educación y cerrar las brechas estructurales que se presentan en el sector educativo. Brechas que FECODE ya ha planteado en materia de acceso, jornada única, infraestructura, relaciones técnicas, conectividad. También es importante destacar que este proyecto de ley orgánica recoge el objetivo de Constitución de que los territorios y las comunidades participen en sus políticas públicas. Entonces, después de estas audiencias públicas, después de recoger este balance, los congresistas presentarán la ponencia primer debate del proyecto de ley orgánica que se proyecta se realice durante el mes de mayo y junio antes de que termine esta legislatura. Se espera que en las próximas semanas el Congreso avance en la presentación y discusión de la ponencia antes de finalizar la legislatura. Los asistentes al Encuentro Nacional de las Secretarías de Prensa, Propaganda y Publicaciones acordaron al cierre acciones y estrategias para continuar respaldando las reformas sociales, la educación pública y la movilización social, e insistieron en el carácter orientador y oportuno de la información independiente y alternativa. El 13º Encuentro Nacional de Secretarías de Prensa, Propaganda, Publicidad y Comunicaciones de FECODE y sus 34 filiales concretó sus conclusiones en una declaración que marcará el accionar de las comunicaciones de la Federación en el presente año, especialmente teniendo en cuenta el contexto de estigmatización hacia la escuela pública, el magisterio y las organizaciones sociales. Por ello, advirtió sobre el avance de discursos de odio, racismo, xenofobia y neofascismo en Colombia y el mundo, señalando que sectores políticos y económicos buscan convertir a maestros, maestras y estudiantes en enemigos internos de la nación, mediante campañas mediáticas y desinformación. Sin embargo, FECODE destacó que dichos ataques no han logrado consolidarse en la opinión pública gracias al trabajo de los equipos de comunicaciones del sindicato, las filiales y la prensa independiente y alternativa,
alternativa que continúan defendiendo el derecho a la información y la educación pública. En el encuentro se reiteró que las agresiones contra la Federación obedecen a su papel histórico en la defensa del movimiento pedagógico, la educación pública y las luchas sociales del país. Además, enfatizó que la escuela debe seguir siendo un territorio de paz, democracia y construcción de conocimiento al servicio de las comunidades. La organización sindical también rechazó de manera contundente el proyecto de bonos escolares, asegurando que representa una amenaza para la educación pública al promover la privatización, eliminar la gratuidad y entregar el control curricular a operadores privados, poniendo en riesgo principios constitucionales como la libertad de cátedra y el carácter laico de la educación. Asimismo, FECODE hizo un llamado urgente al Senado de la República para archivar definitivamente esta iniciativa y avanzar en proyectos que fortalezcan derechos sociales, especialmente la reglamentación del Acto Legislativo 03 de 2024, que busca garantizar mayores recursos para la educación, salud, agua potable y saneamiento básico. Finalmente, el 13º encuentro de prensa y comunicaciones aseguró que continuará defendiendo las reformas sociales, la movilización popular y el acuerdo por una educación para la vida y la paz, reiterando que no aceptará presiones ni persecuciones políticas que intenten silenciar su participación en el debate democrático del país. Saludos vitales, fraternales y pedagógicos a todo el magisterio de la comunidad educativa del país. Seguimos incólumes ante el incremento de la despiadada estigmatización por parte de retrógradas candidaturas que pretenden asumir el gobierno para elevar a política de Estado, extirpar a sus adversarios o que insisten a través del regresivo proyecto de ley de bonos escolares disolver el sistema educativo público, las comunidades educativas y pedagógicas que conformamos, suprimir el carácter fundamental del derecho, la gratuidad, la autonomía, la democracia escolar y un estatuto docente que dignifique la profesión. Todo ello entregando el control absoluto con regresivas normas laborales de los currículos y de contenidos de la enseñanza a los dueños de los colegios privados en una inobjetable evidencia de adoctrinamiento que pone en riesgo la libertad de cátedra e incluso el carácter laico de la educación. El privatizador proyecto de ley que busca que todo el presupuesto público quede a disposición de operarios particulares es abiertamente contrario a la Constitución. El Acto Legislativo 03 de 2024, que reformó el SDP después de 23 años de lucha, estableció con precisión que dichos recursos se destinarán a los establecimientos educativos oficiales, razones más que suficientes para que la plenaria del Senado archive el proyecto de Marras. A la cacería de maestras y maestros desatada por la administración de los hermanos Galán, porque valientemente denunciamos el desvío de los recursos de la niñez y la juventud de la ciudad, a costa de debilitar su derecho a una digna educación, se suma su fallido intento de extirpar la justa protesta, creando una neofascista conspiración con otros gobiernos locales. De ñapa arremete violentamente contra la UPN, la formadora de formadores, cuya agresión rechazamos contundentemente desde FECODE y en calidad de egresados. Dos formas opuestas de celebrar el Día Nacional del Maestro y la Maestra, que sintetizan dos concepciones que se encontrarán en las urnas el próximo 31 de mayo. FECODE invita a continuar en el camino de las reformas sociales que fortalecen el Estado Social de Derecho como pilar de la construcción de la nación y la esperanza de las presentes y futuras generaciones. Somos parte integrante de la inteligencia de la nación y heraldos del conocimiento. ¡Feliz día! El Centro de Estudios e Investigación Docente de FECODE realizó encuentros regionales de la Escuela Territorio de Paz en 5 regiones del país, promoviendo la democracia escolar y el intercambio de experiencias pedagógicas alternativas. Durante los encuentros regionales, maestros y organizaciones sindicales compartieron experiencias pedagógicas enfocadas en la construcción de escuelas más democráticas, participativas y vinculadas a las realidades sociales de cada territorio. En todas las regiones hubo presencia de nuestras filiales masivamente y de USDE, los directivos docentes con ponencias y con experiencias pedagógicas alternativas muy interesantes. Ellos hicieron mucho énfasis en los encuentros, los compañeros asistentes, a la coyuntura que en este momento estamos viviendo con la Escuela Territorio de Paz y la coyuntura política actual de nuestro país.
se presentó el plan de trabajo de Escuela Territorio de Paz, que lo hemos llamado Escuelas Democráticas. Se hizo un informe sobre el observatorio que estamos en proceso de construcción con la Universidad Pedagógica Nacional y el CEI nacional y los CEI regionales. Y igualmente se presentó el cómo democratizar la democracia escolar en las instituciones educativas. Pues para ello trabajamos una metodología diferente por grupos con 7 líneas gruesas. Las jornadas impulsadas por el CEIT-FECODE también sirvieron para debatir propuestas sobre democracia escolar, formación docente y transformación curricular, promoviendo una mirada más participativa, crítica y conectada con las necesidades de las comunidades y los territorios. Damos unas ideas sobre los fundamentos filosóficos de la democracia, sobre las políticas públicas, sobre el manual de convivencia, comunidad y sociedad, la escuela democrática, la formación docente para la escuela democrática, la dirección escolar para las escuelas y la democracia escolar y el currículo. Luego hubo una presentación por parte de los compañeros de cada una de las regiones de las experiencias pedagógicas alternativas y ello nos deja como unas rutas, trazas para continuar este trabajo que no puede dilapidarse. Los seminarios dejaron además una hoja de ruta alrededor de la formación docente, los currículos y la transformación de la escuela como escenario de paz, convivencia y construcción colectiva desde las regiones del país. La aparición de panfletos amenazantes en la Universidad Pedagógica Nacional volvió a encender las alarmas en las universidades públicas de Bogotá. Los documentos atribuidos a las autodefensas gaitanistas de Colombia señalan a líderes estudiantiles y defensores de derechos humanos. El estudiantado y el rector de la institución formadora de docentes exigen al alcalde de Bogotá y al secretario de Seguridad frenar los señalamientos y estigmatizaciones ante el aumento de intimidaciones y tensiones políticas en el campus. Más de 15 estudiantes de la Universidad Pedagógica Nacional habrían sido golpeados en Bogotá durante operativos contra presuntos colados en las estaciones de Transmilenio, situación que desató jornadas de protesta cerca de la universidad, donde la comunidad universitaria pidió al gobierno distrital garantías para los estudiantes y establecer una tarifa diferencial sobre el costo del pasaje. Vale la pena dar un contexto también a los maestros y maestras y a la sociedad en general sobre lo que viene pasando. Lo primero es que hay un ejercicio sistemático de enlodar y oscurecer el panorama político, primero en contra del magisterio y especialmente de FECODE, en esta disputa especialmente de cada vez limitar el papel de la organización sindical, pero también el papel que cumplen los maestros en el sector público. Y esto se ha venido sumando con acciones que buscan desprestigiar una universidad que por décadas ha formado maestros y maestras en Colombia. El rector de la Universidad Pedagógica Nacional, en conversación con Encuentro, advirtió que los señalamientos por parte del secretario de Seguridad de la alcaldía de Carlos Fernando Galán terminan alimentando narrativas de persecución contra los jóvenes y recordó que en Colombia la estigmatización contra líderes estudiantiles históricamente ha derivado en amenazas y hechos de violencia por parte de los grupos armados ilegales y estructuras paramilitares. Pero por el otro lado, digamos, hay un quiebre frente a las decisiones y la manera en que se asume las entidades públicas y en este caso como una Secretaría de Seguridad ve a la Universidad Pedagógica y la ve como un enemigo, mientras que estamos en este momento en la entrevista, pues hay información de Transmilenio y ustedes pueden dar fe de que no estamos con ni bloqueos, manifestaciones, confrontaciones y están desviando Transmilenio y haciendo alertas diciendo que la Universidad Pedagógica Nacional está en bloqueos, es decir, o sea, hay un ejercicio sistemático, Transmilenio, convivencia de Transmilenio y convivencia que depende de seguridad, no de Secretaría de Gobierno, pareciera que tuvieran unas órdenes alrededor de enrarecer el ambiente con la Universidad Pedagógica Nacional. Desde la Universidad Pedagógica Nacional insisten en que la represión busca alterar el ambiente electoral y piden garantías para la protesta social y que se proteja la vida de los jóvenes universitarios.
Durante el Encuentro Nacional de Secretarías Jurídicas de FECODE y las filiales, el abogado y consultor laboral Ricardo Barona analizó los alcances del Decreto 234 de 2026, normativa que introduce cambios clave en la negociación colectiva, especialmente en la regulación de acuerdos sectoriales y gremiales para trabajadores del sector público y privado. Nuevos escenarios para la negociación colectiva comienzan a tomar forma en Colombia tras la expedición del Decreto 234 de 2026, una normativa que, según expertos en derecho laboral, representa uno de los cambios más importantes de los últimos años en materia sindical y de relaciones laborales. El primero, y creo que es el más importante, es regular y reglamentar la negociación sectorial o gremial. Es decir, permitir la posibilidad de que sindicatos y empresas se puedan reunir, se puedan sentar a negociar y obviamente regular acuerdos colectivos para un sector o para un gremio. ¿Este decreto tiene injerencia en los servidores públicos? Digamos que inicialmente este decreto aplica única y exclusivamente para el sector privado y para los trabajadores oficiales. No olvidemos que cuando hablamos de trabajadores oficiales, pues también son servidores públicos. Sin embargo, pues lo que está planteando el decreto es regular y reglamentar una negociación obviamente sectorial y gremial. Pero no olvidemos que cuando hablamos de empleados públicos, ellos tienen sus propias reglas, como el decreto 243 del 2024. En este contexto, FECODE considera fundamental capacitar a sus filiales frente a los nuevos alcances de la negociación colectiva, especialmente porque la organización agrupa sindicatos relacionados no solo con el sector público, sino también con instituciones privadas y modelos de tercerización educativa como los colegios en concesión. Entonces es muy importante que FECODE se prepare para este nuevo modelo de negociación en el cual ya no solamente va a mirar y no solamente va a regular todo lo relacionado con los empleados públicos, sino también con los oficiales y aquellos docentes y demás personas que se pueden afiliar a FECODE en el sector privado. Barona señaló además que este nuevo esquema de negociación sectorial busca establecer derechos y condiciones mínimas comunes para todos los trabajadores de un mismo gremio, dejando aspectos particulares como primas, vacaciones o recargos para negociaciones posteriores y específicas. Según explicó, el objetivo es construir estándares laborales básicos que puedan aplicarse a todos los docentes del país, fortaleciendo así la protección colectiva y la articulación sindical en distintos sectores laborales de Colombia. Saludo al magisterio colombiano. Durante los días 6 y 7 de mayo se llevó a cabo la reunión nacional con vicepresidente, secretario de Seguridad Social y representante de prestaciones sociales de cada una de nuestras 34 sindicatos filiales, donde tuvimos la oportunidad de escuchar del gerente nacional de salud el estado actual en la estabilización del modelo de salud, con las dificultades desde los territorios en los informes entregados por cada uno de nuestros compañeros representantes, con la dificultad que aún no están todavía los contratos para las IPS que deben conformar la red del servicio integral e integrado de salud en todos los niveles. Exigimos entonces a la previsora cuanto antes presentar al Consejo Directivo FOMAC, que se realizará el próximo 26 de mayo, la red integral e integrada de salud, al igual también que la red de dispensadores de medicamentos, y conocer el universo total del modelo de salud de los maestros. De igual manera, estamos a la espera de que el Congreso de la República, la plenaria del Senado, ingrese dentro de la agenda legislativa la mesada 14, el último debate. Rechazamos desde FECODE, desde el Magisterio Colombiano, el proyecto de acto legislativo de bonos escolares que quiere trasladar los recursos de la educación pública a la educación privada. Y a ti, maestro, que día a día te levantas con carisma, con amor, con dedicación y empeño a formar nuevas generaciones. Feliz día del maestro y la maestra.
Mientras continúa el debate por el rol del Banco de la República, crecen las críticas frente a las decisiones de la entidad y el impacto de las tasas de interés sobre la economía nacional. Analistas advierten que el fenómeno inflacionario responde a factores internacionales y cuestionan el manejo de la política monetaria en Colombia. Mientras el gobierno nacional insiste en impulsar el crecimiento económico, expertos aseguran que la decisión del Banco de la República de mantener altas tasas de interés genera un impacto negativo sobre el empleo, el consumo y la calidad de vida de las familias colombianas. El problema de la inflación tiene que ver tanto con circunstancias internas como con circunstancias externas. En este momento lo que prima son las circunstancias externas, es decir, el alza de un poco de insumos que provienen del comercio exterior ha golpeado los precios porque los productores pues tienen que asumir unos costos nuevos y pues ellos tienen que ganar, pues su política es ganar, de manera tal que aumentan los precios, pero en medio de este problema que se está viendo en todo el mundo, en Estados Unidos, en Europa, el alza de inflación, aquí en Colombia ocurrió un hecho circunstancial y es el alza del salario por parte del gobierno de Gustavo Petro para llegar al nivel de salario mínimo vital. Esa alza fue del 23% y ahora los economistas neoliberales quieren echarle la culpa del alza de los salarios, de la inflación mejor, a los salarios, a la subida de los salarios. Otro de los puntos de discusión tiene que ver con la autonomía del Banco de la República. Algunos economistas sostienen que desde la Constitución de 1991 las decisiones monetarias se alejaron de las prioridades del Estado y quedaron más vinculadas a los intereses del sector financiero. El Banco de la República tiene una historia en Colombia que se puede dividir en dos etapas gigantes, una antes del 91 y una después del 91. ¿Qué es lo que ocurre en el 91? Que el sector financiero insiste en que el banco debe ser independiente del gobierno. Eso es una política neoliberal que se impuso en los años 80 en el mundo. Y es que la política fiscal la maneja el Estado, el gobierno mejor, y la política monetaria la maneja el Banco de la República. Antes el gobierno tenía las dos herramientas, ahora le quitaron la herramienta monetaria. Las críticas apuntan al uso reiterado de las tasas de interés como principal mecanismo para controlar la inflación, una medida que, según analistas, termina frenando el crecimiento y el consumo. El Banco de la República tiene muchos instrumentos para intentar controlar la inflación, pero realmente hay que tener en cuenta que los estudios económicos demuestran que esos instrumentos no funcionan en sí por sí mismos, sino en medio de unas circunstancias que hay o no hay. Quiero decir que la inflación puede bajar aunque el Banco de la República se quede quieto, o puede subir aunque el Banco de la República aplique sus políticas. Desde varios sectores le piden a la Junta Directiva del Banco de la República replantear sus decisiones y adoptar medidas que prioricen el crecimiento económico y el bienestar de los colombianos. Avanzar en acciones por los derechos de los y las docentes, en concreto en la implementación del Convenio 190 de la Organización Internacional del Trabajo, es una de las consignas promovidas por la IEAL, que está aterrizando con formación sindical en las organizaciones afiliadas. La arremetida que está enfrentando la educación pública y la profesión docente en América Latina es preocupante. Por eso, la Internacional de la Educación en esta región tomó importantes decisiones tras una reciente reunión del Comité Regional de la IEAL y el Consejo de Presidentes y Secretarios. La principal, por supuesto, es la defensa de la educación como derecho. El trabajo no es fácil, el trabajo es difícil porque sabemos cómo se está reagrupando la derecha para que el magisterio esté aislado y para que en el pueblo, nuestros territorios, no se cumpla la democracia. Entre las conclusiones también está la de participar en cada uno de los eventos que se van a realizar, pero lo más importante es la juntanza de los pueblos latinoamericanos en defensa de la democracia, de la libertad sindical y de la educación pública. En ese sentido, otro de los objetivos es promover la definición de protocolos para la aplicación del Convenio 190 de la OIT en los países donde la IEAL cuenta con organizaciones sindicales afiliadas.
Este convenio lo que viene a representar es un avance en el tema de los derechos de las personas trabajadoras, porque básicamente establece por primera vez y de forma además histórica el poder visibilizar las violencias en el mundo del trabajo. Violencias además que están, digamos, presentes en el aula, están presentes en el mundo sindical, están presentes en muchos espacios en donde la red de mujeres trabajadoras tiene incidencia. La IEAL promueve que la implementación de estos protocolos sea desde el sindicato ante los ministerios y el Estado como base en políticas públicas aplicables en todos los espacios. De ahí la importancia de la realización de espacios de capacitación como el Encuentro Nacional de Secretarías de Género, Inclusión e Igualdad de FECODE en el marco de la Red Nacional de Educadoras. Entonces, este es un hito en América Latina, porque es uno de los primeros sindicatos que está luchando por el tema de poder tener protocolos y hacer el cumplimiento o el debido cumplimiento del convenio 190 en Colombia para el tema de los sindicatos. Y el Sindicato de la Educación va a dar un paso adelante y un paso además visionario al poder contar con esta herramienta. Un cordial y fraterno saludo al magisterio colombiano, a la comunidad educativa y a las diferentes organizaciones sociales y populares del país. Ayer, 15 de mayo, conmemoramos el Día del Maestro y la Maestra. En esta fecha que nos une y en las que recordamos la importancia de la labor docente, del esfuerzo, la dedicación, la lucha y el amor por la formación de las nuevas generaciones. Conmemoramos esta fecha destacando los logros históricos por nuestros derechos y la defensa de la educación pública en los que hemos avanzado en el marco del gobierno del cambio, pero recordando que todavía falta en materia de salud, de jornadas laborales dignas, nombramiento de nuevos docentes, entre otros. Nuestro aplauso a cada compañero y a cada compañera docente en su día. En el marco de estas fechas, advertimos que la docencia sigue siendo una profesión amenazada por las diferentes violencias, como los problemas de orden público en varias zonas del país, la arremetida de gobiernos de derechas contra nuestros derechos, la campaña de estigmatización que se adelanta desde sectores políticos y las amenazas contra el Comité Ejecutivo de FECODE y las directivas de nuestras filiales y el magisterio. Por estas razones, llamamos la atención de las autoridades responsables como los ministerios del Trabajo y de Educación, la Defensoría del Pueblo y la Unidad Nacional de Protección a brindar garantías para ejercer la profesión docente, el respeto de la lucha sindical, el otorgamiento de los permisos sindicales y el derecho a la protesta. Asimismo, informamos que el pasado 11 y 12 de mayo, el Comité Ejecutivo de FECODE se reunió con algunos voceros de las y los más de 8,000 docentes que no superaron el proceso de ascenso y reubicaciones. Fue un diálogo con la presencia de un delegado del Ministerio de Educación Nacional, donde se analizó la situación y se proyectaron acciones para posibilitar la movilidad del escalafón de estos compañeros y compañeras. Manifestamos nuestra solidaridad a la Universidad Pedagógica ante las amenazas contra su rector y el estudiantado. A solo 15 días de la fecha, vamos con toda. Este 31 de mayo votaremos por Cepeda para ganar en primera. Compañeras y compañeros, la lucha continúa. La unidad en la lucha nos hará vencedores. Sin luchas no habrá victorias. Que pasen todas y todos un feliz fin de semana.
Recuerden nuestra cita el próximo sábado por Teleantioquia y toda la información oficial de FECODE la encuentran en nuestras redes sociales. Estamos en TikTok, X, Facebook e Instagram y en la página web de la Federación www.fecode.edu.co. La invitación a conectarse de manera inmediata a nuestras redes sociales y a Encuentro Radiovisual en Vivo. Gracias por su sintonía y nos vemos en una próxima emisión.